La casa de Son King. Mi ropa. No estoy muerta. ¿A dónde me he escapado? He transmigrado a un trágico drama de amor. La villa de la familia Fu. Fuzi. Esto es un Acuerdo matrimonial. Mi tarjeta suplementaria. Puedes deslizarla como quieras. Incluso después del divorcio. Puedo darte 100 millones como compensación. Son King. Te garantizo una vida de riqueza y gloria. Pero solo tengo una petición. Nuestro matrimonio solo durará 1 año. ¿Y tú? Nunca debes perseguir cosas que no te pertenecen. ¿qué? ¿Existe algo tan bueno? ¿Qué quieres decir con lo que acabas de decir? No es nada. Firmaré este acuerdo. Jefe. Mi tarjeta suplementaria. No dijo la mujer que me amaba antes. ¿A qué está jugando ahora exactamente? Mi transmigración no fue en vano. Ahora me he convertido en una multimillonaria. Luego debo salir y gastar. Apchun Semangwen. Hola. Oh, Dios mío. Por fin contestó el teléfono. El presidente Fu acaba de montar en cólera. Dijo que si no regresa, no necesita volver nunca más. ¿Qué? No necesito volver nunca más. Eso es genial. Eso es genial. Que siga la música, que siga el baile. Esta noche no regresaré al palacio. Date prisa y baja aquí. La villa de la familia Fu. Son King, no me hagas recordarte. ¿Cuál es tu estatus ahora? Quedarse fuera toda la noche el segundo día del matrimonio. Creo que tú. Cállate. No hagas ruido. Bebe. Sigue bebiendo. ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? Eso será extra. Extra. La villa de la familia Fu. Recién te levantas tan tarde. Los que saben. Sabiendo que es la nuera. La madre del presidente Fu. Los que no saben. Pensarían que es una ancestra. Exacto. Fuyar. Yo tampoco sé cómo mi hermano aceptó casarla en la familia. Mami, Xiaoyan, buenos días. Ya es casi mediodía. Acaba de entrar por la puerta y ya es tan rebelde. Es puramente una deshonra para nuestra familia Fu. Casi me olvido del protagonista masculino. También hay una madre dura y mezquina. Pero no importa. La mami del jefe también es la jefa. La aguantaré por el dinero. Mami tomó un poco de leche. Me niego a creer que comer no puede callarte la boca. Ahora que has entrado en nuestra familia Fu, debes entender las reglas de nuestra familia Fu. Después de todo, eres la joven señora de nuestra familia Fu. Afuera, nos representas, la imagen de la familia Fu. No traigas tus viejas costumbres aquí. Bien, mami. Come más, por favor. ¿Suficiente? Estás tratando de atiborrarme hasta la muerte. Mami, me malentendiste. Hermano, tus ojeras, ¿por qué son tan pronunciadas? Fuiste a robar anoche. ¿Acaso anoche? No pudo haber sido con Son King. No digas tonterías. NO lo hice. Esta noche la llevaré a un banquete de negocios. La subiré primero, para que se refresque.
Este banquete de negocios, ¿qué necesitas que haga? Habla menos, haz más. Además, recuerda llamarme esposo cuando estemos fuera. Fusi, por fin has llegado. Resulta que tengo un proyecto que quiero discutir contigo. Pensé que quien se casara con Fuzi sería una belleza absoluta. Chushin, Pero después de todo esto, solo es una faisana de las montañas. Son King. Ya lo he dicho antes, Fuzi es mío. ¿Por qué sigues siendo tan terca? La señorita Cho tiene razón. Si no puedo permitirme ofenderla, no puedo al menos evitarla. Solo se estaba burlando de mí. Los pasteles en este programa de televisión y los de la realidad, ¿cuál es la diferencia? Mujeres como tú. Como eres digna de estar con el hermano Fuzi, hoy tengo que darte una lección. Te haré saber de quién es el hombre Fuzi realmente debería ser. Son King, vete al infierno. ¿Estás bien, Choshin? Fuzi. Ella solo me empujó. ¿Debes defenderme? No fui yo. No escuche sus tonterías. Ni siquiera, él le toqué. Así que estás diciendo que yo me tiré a la piscina sola, solo para calumniarte. No es imposible. Tú. En realidad, para averiguar. Si la señora Fu empujó a la señorita Chu, también es muy simple. Revisemos las cámaras de vigilancia cercanas. Sí, lugares como este usualmente. Es imposible que no tengan vigilancia. Bufen, ¿qué quieres decir? Tú también crees que la estoy calumniando, ¿verdad, hermano? Fuzi. Con razón se atrevió a empujarme, así que tiene a alguien que la respalda. ¿Cuál es mi estado? ¿Lo sabes? Ni siquiera lo sé. Este señor Gu. Pero si quieres revisar la vigilancia, tampoco tengo miedo. De verdad que no la empujé hace un momento. bien. Xiaoyo. Lleva a Xiaoxin de vuelta para que se cambie primero. En cuanto al asunto de hoy, nuestra familia Fu lo siente por ti. Te compensaré. No me extraña que sea la luz de luna blanca del protagonista masculino. Todo esto es obvio. Jugando trucos. El protagonista masculino aún la protegerá incondicionalmente. Fuzi. Ve primero. Señora Fu, debería estar bien, ¿verdad? Muchas gracias hace un momento. Go. Fen. Si a la señora Fu no le importa, creo que podemos ser amigos. King King es sencilla. Así que no es conveniente para el joven maestro Gu hacerse amigos. Compensación por divorcio de 5 millones. ¿Basado en qué? Es por el asunto de Chushin de hace un momento. Dije que no la empujé. Ella vino a provocarme ella misma. La villa de la familia Fu. Parece que no necesito tratar contigo. La familia ya tiene un banquete Ongmen esperándote. Mami, todavía tengo cosas que hacer. Subiré primero. Mami, hermanita. No quiero estar contigo. Esta cosa vergonzosa. Como tú. Salir a asistir a un banquete de negocios. Puedes arruinarlo. ¿Quieres decir que ser la nuera de nuestra familia Fu no es lo suficientemente vergonzoso? Podría ser que están hablando de la conmoción que yo y Chushin en la fiesta hace un momento. Entonces no. Tendría una oportunidad de recuperar mis 5 millones. Para recuperarlo. Mami tiene razón. Es mi culpa por no ser competitivo, por no haber visto el mundo. Por eso Fuzi y la familia Fu perdieron la cara. ¿Qué quieres decir con esto? Es mi primera vez asistiendo a un banquete de negocios, no tengo experiencia, no sabía que otros saltarían al agua ellos mismos. Y aún así me culparían. Por eso esa gente. Míralasme reír en que se ha convertido nuestra familia Fu. ¿Qué tonterías estás diciendo aquí? La hermana Chouxin me contó todo. Fuiste claramente tú quien la empujó al agua. Creo que lo estás haciendo a propósito, apuntando a la hermana Xing Xing. Yo no lo hice. Sé que tengo suerte de poder casarme con Fuzi. Ya es una bendición de una vida pasada. ¿Cómo te atreves aún a causar problemas afuera? Yo. Incluso cuando dicen que estoy vestida con ropa pobre y raída. Y preguntan si la familia Fu está en declive. Ni siquiera me atrevo a enfadarme. ¿Qué? ¿Quién dijo que nuestra familia Fu está en declive? Creo que no quieren
Quedarse más tiempo en Nancheng. No los conozco, pero lo que dijeron después se volvió cada vez más excesivo. Incluso me preguntaron si la familia Fu iba a la bancarrota. Mami. Tarjeta. Aquí tienes esta tarjeta para ti. Hay 50 millones en esta tarjeta. Vuelve y cómprate algo de ropa. Si vuelvo a oír a alguien calumniando a nuestra familia Fu, te haré responsable. ¿Me oíste? Te oí. Gracias, mamá. Mami, ¿por qué le das una tarjeta? No estamos hablando de el asunto de la hermana Chouxing. Mamá. Pero mamá, oí a esas señoras ricas decir que sus joyas valen decenas de millones y son difíciles de conseguir. Mira lo que tengo. No tienes nada. ¿Puede mi familia Fu ser peor que ellos? Mami, ¿qué estás haciendo? Esta es la pulsera de Jade Emperador, que compré en subasta por más de 30 millones. ¿Qué tiene de especial? La próxima vez que haya algo bueno, mami te lo comprará de nuevo. No me avergüences de nuevo esta vez. Entendido. No te preocupes, mamá. De ahora en adelante, cuando salga, definitivamente estaré completamente armada. Intentaré asustarlas hasta la muerte. Esto es realmente digno de valer 30 millones de brazalete. Este color. Es difícil no llamarlo un maldito buen negocio. Jefe, Perdiste 5 millones. Y en un abrir y cerrar de ojos, ganaste 80 millones. Me di cuenta de que realmente te subestimé antes. solo vendo mis habilidades, no mi cuerpo. Solo vendo mis habilidades, no mi cuerpo. Pero cuando insististe en casarte conmigo, dijiste que me amabas mucho. ¿Qué? Ahora que quiero ser una pareja de verdad contigo, no estás feliz. Oh, Dios mío. No debería el protagonista masculino odiarme en este momento. Él, como pudo de repente, colapsar su personaje. No fue eso porque escuché tus palabras, jefe. De repente lo entendí. Realmente no te merezco. En lugar de cansarnos el uno del otro después. Renuncia ahora mientras aún puedas. Démosle libertad del uno al otro. ¿Qué demonios es este amor o lo que sea? Tomaré el dinero y haré lo mío. ¿No es genial ser una mujer rica y feliz? Song King, me estás diciendo que tu yo anterior fue todo una actuación. Mamá, Chaoyan. No está aquí. No significa eso que puedo finalmente tener un buen día libre hoy. Señora, el presidente Fu acaba de tener un ataque repentino de estómago. Casi se desmaya en la sala de reuniones, pero se negó a ir al hospital. No tuve más remedio que traerlo de vuelta aquí primero. Estoy acabado. Mis vacaciones están arruinadas de nuevo. Señora, le dejo al presidente Fu a usted. Surgió algo en la empresa. Tengo que volver de inmediato. Bien. Entonces regresa rápido. 10 presidentes. Y, efectivamente, 9 de ellos tienen problemas estomacales. Bien. ¿Quién te dijo que fueras mi jefe? Jefe, está despierto. ¿Cómo se siente ahora? Veo que no hay medicinas en casa. Pediré algunas en línea. Podría ser tarde cuando lleguen. Sube primero. Y trae mi portátil. Todavía tengo algo que explicar. Jefe, lo que necesita ahora es descansar. Sí, descanso. Las pérdidas de Fu Corporation, vas a responsabilizarte de ellas. El grupo Fu puede prescindir de usted por un día. No irá a la quiebra, para que pueda vivir. Normalmente por otro año. Y para que yo pueda conseguir la enorme suma de 100 millones. Jefe, por favor, asegúrese de descansar hoy. La medicina que compré para usted debería estar aquí.
No puede ser, en el mundo humano. Incluso comprar medicina para el estómago en una trágica historia de amor. Viene con un empaque tan lujoso. Aquí tiene su medicina, puede sostenerla usted mismo. Iré a servirle un vaso de agua. Son King, esta es la medicina que compraste para mí. No, no, jefe. Yo no compré estas medicinas. Realmente eres algo. Jefe, Suelta mi mano. Abuela solo puede ayudarte hasta aquí. Debes encontrar una manera de derribar a Chelsea lo antes posible. abuela. Esa anciana señora Fu que muere pronto, del drama de amor trágico. Espera, estas cosas fueron enviadas por la anciana señora Fu. Jefe, sé estas cosas. Hospital del Mundo Mortal. Buen niño. Por suerte, has estado aquí estos últimos días, cuidando a Chelsea. Oído el doctor que, de lo contrario, sus problemas estomacales La abuela de Fuzzy. podrían haberse convertido en una enfermedad grave. En realidad, no hice nada. Por cierto, King King, ¿cómo te ha ido estos últimos días? Desde que te casaste con Chelsea. Esta es la primera vez desde que transmigré que alguien se ha preocupado por mí, si me va bien o no. Chelsea es un niño terco. Pero creo en él. Tarde o temprano. Sabrá lo buena que eres. Si te trata mal, solo díselo a abuela. Y abuela lo regañará. Es solo una pena que mi matrimonio con Fusi sea solo una actuación. Y originalmente, la abuela tampoco. Vio hasta su muerte. A Fusi y a la dueña original. Aquí tienes, toma esto. Abuela, esto es demasiado valioso. Tómalo. Este es el colgante de reliquia familiar. Solo quiero dárselo. Mi nieta política. Abuela, iré. Iré a buscarle. A Fusi. Un vaso de agua caliente. Abuela, ¿por qué estás aquí? Si no hubiera venido, simplemente te vería matarte trabajando. King King es una niña tan buena. Ahora que te has casado con ella, deberías vivir una buena vida con ella. ¿Me oyes? Entiendo. Por favor, no se preocupe por eso. La abuela se va a regresar. Parece que sigue siendo tan buena como siempre. Para hacer feliz a la abuela. Esto. La abuela insistió en darme esto justo ahora. Busca tiempo para devolvérmelo. No puedo aceptarlo. ¿Estás segura de que quieres que lo devuelva? ¿No solías soñar con conseguir el collar de reliquia de la familia Fu? El pasado es el pasado. Ahora solo estamos en una relación puramente monetaria. No es apropiado tomar esto de nuevo. Correcto. Esta es su factura médica. El total es de 30.500 yuanes. Recuerde reembolsarme. Pareces estar ansiosa por trazar una línea clara entre nosotros ahora. Ahora que he decidido liberarte, no puedo ser indecisa. Y permitirme tener más ilusiones sobre ti. El doctor dijo que puede salir del hospital después de que termine este goteo intravenoso. Tú misma vigílalo. Hola. Hola, señora Fu. Soy Gufen. Escuché de un amigo que la señora Fu parece estar interesada en invertir. Casualmente tengo algunos buenos proyectos aquí. Me pregunto si la señora Fu está libre para reunirse. Hora y lugar. Puedo estar allí de inmediato. Cafetería. Estos son los proyectos que he seleccionado. Señora Fu, puede echar un vistazo más de cerca. Gracias. Solo llámame Son King. Entonces puedes llamarme Gufen. Aquí dice que, si el proyecto es rentable, me quedo con el 80% de la ganancia. Si hay una pérdida, tienes que reponerme el capital. Después de todo, yo soy quien te introdujo en el proyecto, así que naturalmente tengo que asumir estos riesgos por ti. No, no. Esto no es apropiado. En realidad, si realmente te sientes mal por ello, puedes venir a trabajar a nuestro grupo Gu.
Recuerdo que eres como una graduada sobresaliente. De todos modos, estar ociosa en casa sigue siendo estar ociosa. Bien podrías hacer seguimiento de estos proyectos nuestros y su desarrollo posterior. Puedo ganar dinero. Y justificadamente. Holgazanear en la familia Fu. Estas condiciones, sí parecen un poco tentadoras. Además, los beneficios de nuestra empresa son muy buenos. Si el proyecto tiene éxito, la división de bonificaciones también es muy alta. Creo. Si te falta dinero, definitivamente te gustará. En serio. Entonces simplemente, Ella no irá. Fu sí. ¿Por qué está él aquí? Si la empresa del presidente Gu necesita gente, puedo darle algunas recomendaciones de talento, pero dejar que la esposa de mi familia Fu vaya al grupo Gu, absolutamente imposible. Pero, esto es entre la señorita Song y yo. Me temo que el poder de decisión no recae en usted, presidente Fu. De ninguna manera, en serio. Solo quiero ganar algo de dinero y holgazanear un poco. Y actuar menos. ¿Qué tipo de desarrollo es este? Eso, como dice el dicho. Un tonto no gana dinero. De lo contrario, simplemente. He decidido por ella. Ella no va. Espera un minuto. Fusi, ¿qué estás haciendo? Fusi, parece que te importa más de lo que pensabas. Más de lo que pensabas. Suéltame. Me estás lastimando. Song King, ¿qué piensas? No es suficiente. El dinero que te doy. Para que una digna, joven señora Fu vaya a trabajar para Gu Feng. ¿Qué tiene de malo trabajar? No puedes mantenerme de por vida. Dijiste que después del divorcio me darías 100 millones como compensación, pero revisé los precios de la vivienda en Naicheng, 100 millones. Podría gastarlo casi todo para comprar una casa un poco mejor. Así que creo que es necesario para mí encontrar un trabajo para mantener mis ingresos futuros. Así que vas a usar el título de joven señora Fu para deshonrar a la familia Fu. Bien. Entonces esperaré hasta que termine nuestro acuerdo, antes de buscar trabajo de nuevo. ¿De acuerdo? De ninguna manera. Tu propia ex esposa reducida a trabajar para otra persona. Suena bien si se corre la voz. Entonces, ¿qué quieres exactamente que haga? Después del divorcio, te daré otra suma de dinero para que puedas mantener tu estilo de vida actual. Olvídalo. Una expareja calificada debería ser como si estuvieras muerto. No puedes posiblemente. ¿Por qué? Fui tu esposa por un año y te atreves a intentar controlar mi vida. ¿Crees que el hecho de que no te deje salir a trabajar es intentar controlarte? No es así. Bien. Incluso si te estoy controlando. Song King, no lo olvides. Fuiste tú quien quiso casarse conmigo en primer lugar. Tú misma te buscaste todo esto. A partir de hoy, ya no necesitas salir. Cuando descubras tu propia identidad, entonces vuelve a buscarme. Fusi. Violar la voluntad de alguien y detenerlo ilegalmente es contra la ley. ¿Crees que estás tan ociosa que no tienes nada mejor que hacer que entrometerte en los asuntos de la familia Fu? Tú. Así que este es el lado más real de este mundo. De hecho, solo intenté razonar con Fusi. Debo estar loca. Xiaoxing. Fuzi. ¿Por qué te ves tan cansado? Escuché a Xiao Yan decir que tú y Song King han estado discutiendo últimamente. No estás haciendo esto por Song King, ¿verdad? No tiene nada que ver con ella, pero ¿por qué estás aquí tan temprano, de repente? Estoy aquí para traerte esto, de nuestro departamento de productos. Acaba de salir el informe. Me apresuré a traértelo. Me siento muy aliviado de tenerte a cargo del departamento de productos. Fuzi, nuestro departamento de producto ha sido tan sobresaliente esta vez. ¿Tienes alguna recompensa para mí? No te preocupes, haré que el departamento de finanzas prepare la bonificación por rendimiento de tu departamento. No quiero eso. ¿Cómo podría yo, la hija mayor de la familia Chou, carecer de esa pequeña cantidad de dinero? Seguir en desacuerdo con Fusi así no es una solución. Todavía necesito estabilizarlo primero, y luego huir tan pronto como obtenga el dinero después de un año. Puedes entenderlo, solo lo estás mirando de reojo. Estos datos tuyos no parecen correctos. Según las condiciones del mercado, tu ganancia neta parece un poco ridículamente alta. ¿Qué sabes tú? ¿Qué derecho tiene una aficionada como tú a decirme qué hacer? ¿Sabes siquiera qué son las condiciones del mercado? Si alguien de este nivel puede ser un alto ejecutivo en tu corporación Fu, entonces yo podría ser al menos el vicepresidente en la corporación Fu. Este proveedor, ya sea el precio o la ganancia, no es sobresaliente. No entiendo por qué tienes que elegirlos
Sugiero que investigues a fondo. ¿Investigar qué? Son King, deja de decirle a la gente qué hacer y de difundir rumores. Si Fuzzy realmente descubre que la familia Chou está detrás de ese proveedor, entonces se acabó. Es así. Si crees que estoy siendo alarmista, entonces, ¿a qué le tienes miedo? Tú. Jefe, Bien. Ya que es el informe del mes pasado, lo dejaremos pasar esta vez. Chao Xin, que no vuelva a suceder. ¿Entiendo? Fuzzy, definitivamente prestaré atención la próxima vez. no te enojes. La ira de otros no me enoja. Enfermarme por enojo, nadie me reemplazará. Si muero de enojo, ¿quién será feliz? Además, es un desperdicio de energía y esfuerzo. Tan temprano por la mañana. ¿Por qué hay tanta animación en casa? Abuela, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí para ver a mi nieta política. Para evitar que alguien piense en formas de acosarla. Maldita vieja. Un día, te haré quedar mal. King, ven aquí. Siéntate aquí junto a abuela. Cierto, Fuzzy es terco. Todavía puedo pedirle ayuda a la abuela. Abuela, estoy tan aburrida sola en casa. Quiero salir a trabajar. De acuerdo. Da la casualidad de que Chelsea puede arreglar que vayas a la corporación Fu. Da la casualidad de que ustedes dos tienen tiempo extra para cultivar su relación. Abuela, yo. Desapruebo. Ella no es adecuada. Si ella no es adecuada, ¿quién lo es? Deberías haber traído a King a la empresa hace mucho tiempo para que no sepan quién es la verdadera joven señora Fu. ¿Abuela? Abuela, todavía debería llevarte al hospital para revisar tu asma. Que tú y King estén bien. Es mejor que ver a 100 doctores. Pero realmente no quiero quedarme más con este gran demonio. Corporación Fu. Hola, nuevo colega. Mi nombre es Chen Ye. Hola, mi nombre es Song King. ¿Ves eso? Esa mujer se llama Chou Xing. Se rumorea que ella y el presidente son muy cercanos. No debes provocarla. No quiero provocarla. Pero ella claramente quiere provocarme. Oye, iré al baño primero. Vuelvo en un rato. Son King. No creas que solo porque tienes a esa vieja mujer respaldándote, puedes hacer lo que quieras. En Fu Corporation, todavía tienes que escucharme. Señorita Chu, estoy aquí para trabajar. No para meterme en intrigas palaciegas. Incluso mereces trabajar en Fu Corporation. Una vez que esto pase, ¿crees que inmediatamente haré que Fuzzy te despida? Si me despiden sin causa justificada, asegúrense de pagar el doble como compensación. Tú. Alguien como tú. No me digas que crees que con la vieja cerca puedes quedarte tranquila en la posición de señora Fu, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa vieja muere? ¿Qué quieres hacerle a la abuela? Son King. Ya veremos. Así es. En el drama original, la muerte de la abuela parece estar relacionada con Chushin. Pero ahora que estoy aquí esta vez, entonces no puedo permitir de ninguna manera que la tragedia vuelva a ocurrir. Este es el informe del departamento de producto. Acabo de hacerlo. Ese proveedor definitivamente tiene un problema. Dije. Olvidemos lo que pasó el mes pasado. No tienes que seguir insistiendo en ello. Parece que el jefe está bastante preocupado por la señorita Chu. Pero el jefe parece que la señorita Chu tiene un pequeño malentendido sobre nuestra relación. ¿Qué intentas decir exactamente? Lo que intento decir es... ¿Crees? ¿Qué tal si le contamos sobre nuestro matrimonio falso? Así no seguirá viniendo a volverse loca conmigo y con la abuela. ¿Crees que ganar 100 millones es tan fácil? ¿Y si la abuela oye algo? Prometo tener cuidado. No dejaré que la abuela se entere de ninguna manera. Eso suena bien. Pero no quieres que Chushin malinterprete. ¿O no quieres que otros malinterpreten? ¿Qué? Primero fuiste a mis espaldas a ver a Gufen y vuelves a armar un escándalo por unirte a la empresa de la familia Gu, pero no funcionó. Ahora quieres revelar la noticia de nuestro matrimonio falso. Song King.
Te lo recordaré por última vez. Tu identidad actual ¿es la señora Fu? Te aconsejo que guardes esos pensamientos que no deberías tener. Jefe. Si de verdad no funciona, vayamos al departamento de neurología. Song King, Jefe. Le garantizo que no tengo absolutamente ninguna intención oculta hacia el grupo Fu o la familia Fu. ¿Puede dejar de pensar demasiado, por favor? Presidente Fu, el presidente Gu de la compañía Gu está aquí de visita. Un invitado no invitado. Presidente Fu, espero que no le importe. presidente Gu, ¿por qué no me dice cuál es el propósito de esta visita? Escuché que el asma de la anciana señora Fu ha empeorado de nuevo. Esto es ginseng milenario, que tiene un efecto milagroso en el tratamiento del asma. Los asuntos de la familia Fu serán manejados por la propia familia Fu, así que el presidente Gu no necesita preocuparse. Jefe. Este ginseng milenario es difícil de conseguir. Siento que la abuela lo necesita mucho. Suéltame. Entonces agradeceré al presidente Gu, en nombre de la abuela. Song King, te dije que me soltaras. Jefe. Puede no ser tan infantil. ¿Qué es más importante, la abuela o guardar rencor? Algo le pasó al presidente Fu. La antigua residencia acaba de llamar y dijo, la enfermedad de la anciana recayó y se desmayó de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Hospital mortal. Shushin. ¿Qué haces aquí? Oí que la abuela está enferma, así que vine a visitarla especialmente. Estás bastante bien informado. Fusi y yo acabamos de recibir la noticia. Terminaste tu visita al médico. ¿Yo? Mi abuela tiene asma. Incluso trajiste una fragancia tan fuerte. ¿Qué sentido tiene traer lirios a visitar a un paciente? No lo sé. Fui a la floristería y dije que quería visitar a una paciente, y me dio esto. Ni siquiera sabes que los pacientes con asma son propensos a las alergias al polen. Creo que en el futuro deberías seguir, sin venir a darle más problemas a la abuela. Tú, de apellido Fu, será mejor que te pongas las pilas por mí. De hecho, la condición actual de la abuela no es adecuada para ver a extraños. Forasteros. Fuzi. Estás diciendo que soy una forastera. De acuerdo. Vete de aquí. Deberías irte rápido. La abuela no te da la bienvenida aquí. No pienses que de esta manera puedes salvar a esa vieja bruja. Si se puede salvar o no, no depende de ti. Inteligente y racional. Y también trata a la gente con sinceridad. En realidad, sí, al presidente Fu no le gusta a ella. ¿Por qué no dejas que King King venga conmigo? Lo siento, Song King. No me atreví a ayudarte a detenerla. Está bien. Song King, ¿por qué no trajiste tu computadora? Hoy, todos tienen que presentar su propia propuesta. Mi computadora fue accidentalmente arruinada por un perro. Pero no te preocupes, las propuestas están todas en mi cabeza, no hay problema. De acuerdo, ahora que todos están aquí, empecemos la reunión primero. Fuzi, ¿qué tal si empiezo yo esta vez? Me quedé despierto un mes para preparar esta propuesta de proyecto. Shushin, ladrón. Lo anterior es la totalidad de mi presentación. Gracias a todos. Este plan es muy bueno. Ya sea por la novedad o por la practicidad, todo es muy adecuado. Pusiste mucho esfuerzo en esta propuesta. Esto es lo que debo hacer. ¿Qué haces aquí? Esta es la empresa. No te metas en problemas esta vez. Di lo mejor de mí por esa bonificación de 1 millón. ¿Cómo pudiste arrebatármela tan fácilmente? Ese millón. Estás hablando de la propuesta de proyecto de hace un momento. Así es. Yo lo hice. Pero, ¿qué puedes hacerme? Por un nombre. Recurres a todos los medios inescrupulosos y dementes. Shushin, ¿no crees que hay algo mal en tu cerebro?
Estoy enferma. ¿Qué hay de ti entonces? Si estuvieras sobria, ¿por qué pelearías conmigo por Fuzi? Vete ahora. Busca a esa vieja. Dile que quieres divorciarte de Fuzi. Lo olvidé. La vieja se está muriendo. Incluso si vas a verla ahora y dices algo, supongo que no podrá oírlo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Con tanta prisa. ¿A dónde vas? Rápido, llévame a ver a la abuela. Presidente Fu está aquí. Anciana señora Fu, ella está gravemente enferma. Independientemente de las consecuencias, haz todo lo posible por salvarla. No te preocupes, la abuela estará bien. Departamento de Emergencias. Señorita Song, señor Fu. La situación actual de la anciana señora es muy inestable. Esto es un aviso de enfermedad crítica. ¿Por qué no? Lo firma primero. ¿Qué vas a hacer de nuevo? Ve a buscar a Chushin. La grave enfermedad de la abuela no fue un accidente. Chushin debe haberlo hecho. Son King, estás loca. ¿Cómo te atreves a pegarme? Estás infringiendo la ley, ¿sabes eso? Y que si infrinjo la ley. Ella me está bloqueando el camino. No es correcto que la mate. Solo por un puesto de joven señora Fu. ¿Qué sabes tú? Convertirme en la joven señora Fu es el objetivo de mi vida. Si no fuera por ti, me habría casado con Fuzi hace mucho tiempo. En cuanto a esa vieja. De todos modos, ya es vieja. La enviaré a su camino. ¿Qué hay de malo en eso? Chushin, realmente lo eres. Son King. No me pegues. The film was translated Yo. and narrated Basta. by M Media. Fuzi. Todavía quieres seguir ayudando a este asesino que mató a la abuela. No lo hice. Ni siquiera sabía que la abuela estaba gravemente enferma. Además, ¿cómo podría ser yo la asesina que mató a la abuela? Todavía te atreves a actuar aquí. Justo ahora el hospital. Ya llamó. Dijo que la abuela se está muriendo. Song King, en lugar de hacer acusaciones infundadas contra Chao Xin aquí, bien podrías volver primero al hospital y ver a la abuela por última vez. Lo siento mucho, presidente Fu. Ya hemos hecho todo lo posible, pero... Imposible. ¿Por qué? Ya fui tan cuidadosa. Porque todavía no puedo cambiar el final de la abuela. Imposible. No. De acuerdo. Deja que la abuela fallezca en paz. Está bien, Fuzi. Son King. La abuela ya ha fallecido. Creo que su espíritu en el cielo. Ciertamente no quiere vernos así. ¿Así? Eres tú. Eres tú, esta asesina. ¿Quién mató a la abuela? Devuélveme la vida de la abuela. Realmente no le hice nada a la abuela. Fuzi. Son King está demasiado triste. Y ya empieza a decir tonterías. Créeme. Realmente es ella. Ella está celosa de mí, por tener el apoyo de la abuela. Celosa de que me convertí en la señora Fu. Así que, deliberadamente intentó encontrar una manera de matar a la abuela. ¿Hermano? ¿Abuela? Fuzi, siquiera me estás escuchando. La asesina que mató a la abuela está justo aquí. Son King, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo podría la hermana Chou Xing hacerle daño a la abuela sin motivo? Está bien, Xiaoyan. Son King está demasiado triste. Está bien si me regaña un par de veces. Fuzi, confía en mí. Haré que Shanshan saque los registros de vigilancia de la abuela y registros de tratamiento. Fuzi. También es para tranquilizar a Song King.
Presidente Fu, estos son todos los videos de diagnóstico de la habitación del hospital de la anciana señora cuando estaba viva, junto con los registros de vigilancia. Después de ese día, Chaosing. De hecho, no entró ni salió de la sala de la abuela de nuevo. Ni siquiera hubo anormalidades en los registros de tratamiento de la abuela. Song King. La muerte de la abuela realmente fue un accidente. Son King. The film was translated Realmente me has and malentendido, narrated aunque by mi relación con la Amelia. abuela no es profunda. Después de todo, la abuela me vio crecer. ¿Cómo podría yo matar a la abuela? Deben ser los registros médicos de la abuela. Y la vigilancia. Chosing lo ha manipulado. ¿Crees que puedes encubrir tus crímenes así? Aunque la señora Fu tenga el corazón roto, todavía necesita controlarse. Después de todo, aunque la familia Chu no es tan poderosa como la familia Fu, no es un tigre de papel que pueda ser pisoteado por otros. Hermano, Recuerda la próxima vez, haz las cosas de forma más limpia, no me hagas limpiar tus desastres de nuevo. Justo ahora. ¿Por qué dejaste ir a Chushin? Porque no hay evidencia que pruebe que ella es realmente la asesina. Lo juro. Chushin debe haber sido responsable de la muerte de la abuela. Pero cuando la policía arresta a la gente, no solo mirarán tu juramento. El doctor acaba de decir. La causa de la muerte de la abuela fue disfunción pulmonar repentina. Básicamente se puede descartar la posibilidad de homicidio. Esto fue un accidente. Song King, has estado demasiado cansada últimamente, por eso estás tan desconfiada. Deberías descansar bien primero. ¿Qué pasaría si supiera todos los finales de antemano? ¿Qué puedo cambiar en absoluto? Ni siquiera sé qué puedo hacer. Song King, eres realmente inútil. Dejaré que la abuela tenga un gran funeral. Tienes que aguantar. ¿No quieres ver a la abuela por última vez? Voy a ver a la abuela por última vez. Pero después de que termine el funeral de la abuela, nos divorciaremos. No puedo cambiar el final de la abuela. Pero al menos, puedo cambiarme a mí mismo. Song King, ¿de qué estás hablando? Nuestro acuerdo es nulo. Después de que termine el funeral, iremos al registro civil para divorciarnos. Ponte la ropa. Te ves terrible. Olvídalo, algo anda mal en su cerebro. No te molestes con él. La actuación de enamorados casi ha terminado. Chushin debería hacer su movimiento pronto. Tienes que deshacerte de los The film guardaespaldas was a mi alrededor. translated and narrated by De ninguna Amelia. manera. Ella está furiosa ahora mismo. Es el momento perfecto para ser impulsiva. Me proteges demasiado bien. Ni siquiera tiene oportunidad de hacer nada. Necesitas entender el concepto de provocación. No. Renuncia a esa idea. Solo porque dices que es imposible, es imposible. Tú tienes tiempo para esperar, pero yo no. Fábrica abandonada. Estás despierto. Lini, Chushin te envió. Eres bastante inteligente. Ahora que lo sabes, entonces coopera conmigo y ponte la inyección, ¿Qué es esto? tu medicina para proteger el feto. Espera un momento. ¿Cuánto dinero te dio Chushin? Te daré 10 veces eso. Además, matar a alguien se castiga con la ejecución. ¿Qué es el dinero? Ella secuestró a mi madre y me amenazó. En realidad, ya la había ayudado a matar a alguien antes. Así que él es el asesino, que mató a la abuela. Entonces al menos,
Tienes que dejarme, encargarme de mis necesidades urgentes primero. Deja de decir tonterías. Realmente necesito ir. No querrás ensuciarte. Todo, ¿verdad? Soy una mujer embarazada que ha sido drogada. Definitivamente no puedo escapar. Déjame ir un momento. Me obligaste a hacer esto. Maldita sea. Perra. Si te atreves a venir de nuevo, te golpearé. Vete al infierno. El Skin mató a la abuela. Estás herido. No. Todo está bien. Este método es demasiado arriesgado. No se te permite usarlo de nuevo en el futuro. Eres tan tacaño. No fue fácil encontrar al asesino. Ni siquiera me darás una mirada amable. ¿Cómo está? Él confesó todo. Li Ming es un doctor en el hospital. Usó su posición para matar a la abuela y el cerebro detrás. Son King, si no fuera por ti, yo habría sido la señora Fu hace mucho tiempo. Tú, vete al infierno. Incluso sin ella, no serías la señora Fu. Yo te cuido, por el último deseo de tu padre. No esperaba que te consentiría hasta el punto de cometer un crimen. Fuzi, la persona que amas soy yo. ¿Todos están hechizados por esta mujer? Basta, Chushin. Dije que nunca te he amado. Todo lo que acabo de decir es verdad. Su padre fue amable conmigo. Él me la confió antes de morir. La tolero y la trato bien. Todo para pagar su bondad. Pero, ¿por qué me explicas esto a mí? Somos solo una pareja que entrechoel. Todavía piensas que solo somos una pareja por contrato. Podría ser que se haya enamorado de mí. Pero yo no soy la Song King original. De ninguna manera. No quiero representar otra trágica historia de amor. Parece que es hora de que me vaya. Yo. ¿De verdad te atreviste a atacar a Chao Xin? Especialmente tú. Bastardo despiadado. Has olvidado como mi padre te salvó antes. Chushin contrató a alguien para matar. Ella misma se lo buscó todo. Residente CHU, la máxima prioridad es sacar a la señorita primero. Incluso si mi hermana realmente mató a la anciana y que, con este certificado de enfermedad mental, no tendrá que pasar un día en la cárcel. Es verdad lo que dijo. Chushin mató a la abuela, pero no tiene que ir a la cárcel. Una persona realmente enferma mental, si tiene derecho a la libertad condicional por motivos médicos. Pero no te preocupes. Contrataré al mejor equipo de abogados para demostrar que falsificó su historial médico. Creo en ti. Debes hacer que vaya a la cárcel para vengar a la abuela. Escuché que fuiste secuestrada. Estaba muy preocupado. ¿Por qué estás aquí? King es mi amiga íntima. Algo le pasó a ella. Por supuesto que tengo que preocuparme. Amigo cercano mis narices. Pediste mi opinión. Ella es mi esposa. Así que no necesito que te preocupes. Chuyu juró un juramento de sangre para vengarse de tu familia Fu. ¿Estás seguro de que puedes proteger a King? Si la familia Fu ni siquiera puede proteger a su propia esposa, entonces no tienen razón de existir. No es necesario que exista. Bien dicho. Entonces que la corporación Fu desaparezca. ¿En qué estás pensando? Pensando en Gufeng. Cuando transmigré, no había terminado de ver el corto drama. Ni siquiera sé qué papel interpretó en el drama original. Song King, ¿todavía recuerdas que eres la señora Fu? Residente Fu, algo malo ha sucedido. La puerta principal de la empresa ha sido salpicada con pintura y es tendencia en línea. Conduce a la empresa inmediatamente. Convertir lo blanco en negro, dañar a otros como si se dañara la vida misma. Hace tiempo que oí que Fu sí es despiadado, pero nunca esperé que fuera capaz de maquinar para incriminar a otros y enviarlos a prisión.
Las grandes empresas nunca tratan a la gente como personas. De lo contrario, ¿cómo crees que se construyó Fu Corporation? ¿Cómo se construyó? Ahora no es el momento de discutir. Por la satisfacción de un momento, encuentra inmediatamente a alguien para quitar la pancarta primero. Ve de nuevo al Departamento de Relaciones Públicas. Baja la tendencia. Llama a la policía para que reviséis toda la vigilancia en esta zona. Encuentra a la persona que colgó la pancarta. Sí, presidente Fu. Chu-Shin acaba de ir a la cárcel esta semana. La corporación Fu tenía una pancarta colgada. Parece que la familia Chu se había preparado para esto hace mucho tiempo. Es malo, presidente Fu. Las acciones de Fu Corporation se están desplomando. Parece que la búsqueda de tendencia todavía nos afectó. Eso no está bien. Una tendencia no tendría tanto impacto. Alguien está claramente manipulando el mercado de valores. Una operación a tan gran escala. No parece algo que haría la familia Chu. Correcto, presidente Fu. La persona que colgó la pancarta ha sido encontrada y SSH huyeu. Envía más gente a proteger a Song King. Guarda espaldas con ella las 24 horas del día. Chu Yu lo está arriesgando todo. Soy yo. ¿Qué? Entiendo. Presidente Fu. Chu Sing ha sido liberado bajo libertad condicional médica. El informante dijo que, después de verla salir, fue directamente a Corporación Fu. Chu-Shin. ¿Realmente saliste? Ya salí. Salí específicamente para reclamar tu vida. Te enviaré a ver a esa anciana de inmediato. Cállate. No estás calificado para mencionarla. Son King, no te culpo por seducir a Fuzi. ¿Qué tengo que hacer exactamente para satisfacerte? Me preguntaba por qué Fuzi se casaría con una mujer tan ordinaria. Así que eres una amante que tomó el control. Probablemente ya estaban liados hace mucho. La corporación fue realmente profunda. Pobre señorita Chou. Son King, te daré a Fuzi. Déjame ir. Por favor, no me envíes a la cárcel. ¿Vale? Discúlpate con la señorita Chu. Discúlpate. Discúlpate rápido. Discúlpate. Discúlpate rápido. Discúlpate rápido. Discúlpate. Discúlpate. Chu-Shin. Tu habilidad para distorsionar la verdad es realmente algo. Fuzi. Fuera. Todos vieron eso. Fuzi está cometiendo violencia doméstica contra mí por su amante. El equipo legal está listo. Mañana te demandaré por libertad condicional por motivos médicos. Chu-Shin, prepárate para pasar el resto de tu vida en prisión. Cierto. No esperes que Chu Yu te salve. La corporación Chu pronto pasará a llamarse Corporación Fu. Fuzi. No. ¿Por qué esta gente se deja influenciar tan fácilmente por los rumores? La empresa está muy afectada. El precio de las acciones se ha desplomado un 30%. Lo siento. Todo es mi culpa por ser descuidado esta tarde y caer en su trampa. ¿Por qué te disculpas? Ella es la que cometió asesinato e incendio provocado. Ella es la que debería disculparse. De repente me di cuenta de que tú, este CEO dominante, en realidad eres bastante lindo. No estoy loca. Dios mío, eres demasiado magnánimo para recordar las faltas de personas insignificantes. Ahora soy tú, empleado más leal. Es así. Muéstrame algo de acción entonces. Jefe, los empleados solo venden sus habilidades, no sus cuerpos. Los empleados no venden sus cuerpos. Mi esposa es capaz. Presidente Fu, la señora y la señorita han vuelto. Dijeron que tienen algo urgente que discutir contigo. Espera mi regreso. Él solo quería besarme. ¿Será que de verdad se ha enamorado de mí? Hijo. Has visto todo en línea, ¿verdad? La opinión pública ahora es unilateral. Es muy desfavorable para nuestra corporación Fu. Mami, solo di lo que piensas. Quiero que te divorcies de Song King. Imposible. Hermano, ¿sabes lo duros que son los insultos en línea ahora mismo? Solo un divorcio puede calmar esta tormenta. Todo esto fue causado por la familia Chu. No tiene nada que ver con Song King. La empresa ya está en este estado, y tú todavía quieres protegerla. Basta. Song King ya se ha sacrificado. Suficiente por este asunto. No vuelvas a mencionar este asunto. No necesitas rogarle. Tú y mi hermano son una pareja hecha en el cielo. Ella es la que debería irse. ¿Quién dijiste que debería irse? Fuyan. Te he mimado demasiado desde pequeña. Vuelve al extranjero y continúa tus estudios. Hermano, en realidad me estás gritando. Por una zorra. Todo es tu culpa. No deberías existir.
Si no fuera por ti, nuestra familia sería feliz. Ya estás despierta. The film was Xiaofi. translated and narrated Xiao Yan by es tu M propia Media. hermana. Después de todo, ¿cómo pudiste golpear a tu propia hermana por culpa de una extraña? Desde el día que Song King se casó conmigo. Ella es mi familia. Y la verdadera forastera. Sigue ahí causando problemas. Hermano, te odio. La hermana menor protege obstinadamente a la persona que mató a la abuela. Yo tampoco lo necesito realmente. Desaparece inmediatamente. La próxima vez que nos veamos será solo en la corte. Esa. Fusi. Gracias. Por ayudarme. No es necesario. Olvídalo. Será mejor ir hasta el final. Esperaré hasta Chushin y los asuntos de la empresa se resuelvan. Antes de irme. Hay un problema con la adquisición del grupo Chu. Originalmente, la adquisición procedía de manera ordenada, pero de repente una empresa también comenzó masivamente a adquirir acciones de Chu. Nuestros fondos, una gran cantidad de fondos se utilizan para adquisiciones. Si la adquisición falla, Ve e investiga cuidadosamente los detalles de esta empresa, capaz de sacar tanto dinero para adquirir el grupo Chu. No debe ser una empresa pequeña. Presidente Fu lo encontró. La empresa detrás de Wifen Technology es en realidad el grupo Gu. Como era de esperar. ¿Qué pasa? La adquisición del grupo Chu fue interferida por Gufen. No importa. Nos prepararemos para formular un nuevo plan de adquisición. Está bien. Esto es para la audiencia judicial de mañana. El abogado me pidió que te lo diera. Presidente Fu, la señora tiene una muy buena relación con Gufen. Podría ser. Ella no sería la que filtró la información. No especules sobre ella así. Sí, presidente Fu. Ve a prepararte para la audiencia de mañana. Vigila de cerca los movimientos de Gufen. Dime si hay algo inusual. No malgastes tu energía. Mi hermano ya ha sobornado al hospital y me consiguió un certificado de enfermedad mental. No tengo que pasar ni un solo día en la cárcel. Cometieron perjurio en el hospital. Es difícil reunir pruebas sobre esto. Me temo que en el tribunal será desventajoso para nosotros. Tu historial laboral en el grupo Fu. Lo he sacado todo. A juzgar por el contenido del trabajo. Claramente no hay ningún signo de anormalidad mental. ¿Y qué? Es solo que tengo una enfermedad mental después de ser expulsado de la empresa. Y todo es gracias a ti. Me das una compensación por daño mental. No es lo que deberías hacer. En serio. Entonces, ¿por qué no escuchas esto? Estoy fuera. Estoy fuera para quitarte la vida. ¿Y qué si maté a la anciana? Todavía puedo salir bajo fianza. Perra, ¿ya? ¿Te atreves a grabar? No caeré en el mismo pozo 2 veces. Chushin. Nadie puede escapar. La sanción de la ley. Abuela. Los pecadores han recibido su merecido castigo. Finalmente puedes descansar en paz. Kinkin ahora realmente logró un hermoso cambio. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para ver a Kinkin. Chuyu es ahora una bestia acorralada. Es muy probable que haga algo extremo. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando estabas adquiriendo acciones del grupo Chu en grandes cantidades, ¿por qué no te vi ser blando de corazón? Ahora corres para recordárselo. Podría ser que has llegado a este punto hoy, sin tu participación. Soy un hombre de negocios. La ganancia es lo primero. El gran pastel de la familia Chu, yo, Grupo Gu, tomaré un pedazo. Es razonable. Realmente eres un... Hipócrita, hipócrita. Bien dicho. Porque Kinkin dice eso de mí. Hice algo mal. Finalmente viendo lo que es un té verde, masculino. No. Solo digo, no te lo tomes en serio. King y yo tenemos algo que hacer. Presidente Gu, sírvase usted mismo. Interesante. Parece que eres mucho más inteligente de lo que pensaba. ¿Cómo? De repente reconociste a Gufen. Parece que nunca he sido engañada por él, ¿verdad? Claramente fuiste tú mismo quien malinterpretó mi relación con él. En resumen, es bueno que reconozcas sus verdaderos colores. Sonríe por fuera. Pero es un personaje despiadado tras bambalinas. Mantente alejado de él. Lo sé. Este es el plan que hice. Planeo usar el banquete de cumpleaños como excusa para invitar a Gufen. Te has esforzado tanto. Está bien. Así que planeo dar la invitación a él personalmente. De esa manera parece más sincero. Personalmente.
Presidente Fu, Presidente Song, el autor intelectual detrás del conductor que se dio a la fuga. El perpetrador ha sido capturado. Lo siento, continúe. Asistente Jan, quizás necesites encontrar un nuevo trabajo. Deja de correr. Presenta rápidamente los resultados de tu The film investigación was al presidente Fu. translated Basado en and múltiples narrated by acusaciones, M. está probado Media. que Chuyu ordenó al coche que chocara contra el presidente Fu. La policía ahora está persiguiendo a Chuyu. Realmente era él. ¿Qué está haciendo la familia Chu ahora? Después de que la corporación Chu fue dividida por las corporaciones Fu y Gu, los miembros de la familia Chu huyeron por separado, ignorando por completo la situación de Chuyu. La hermana menor contrató a alguien para secuestrar. El hermano mayor contrató a alguien para causar un accidente automovilístico. Realmente es cierto que los pájaros de la misma pluma vuelan juntos. Y sigues riendo. ¿Quién era el que estaba ciego en aquel entonces? Solo creyendo las palabras de Chushin. Todavía guardan rencor. Pero, como la persona involucrada, voy a la corte a escuchar el veredicto. Cuento contigo para la invitación de Gufen. No está celoso. Estoy celosa. Así que solo puedes darle la invitación a él. No tienes permitido decir ni una palabra de más. Eres un psicópata. Gufen. Quiero hablar contigo. Te representas a ti misma. O a Fu sí. Sí es lo último. Por favor, vete. Lo sé todo. Lo sé todo. Lo sabes. Entonces, sabes que mi madre esperó hasta su muerte a que ese hombre regresara. ¿Qué derecho tienes a aconsejarme que deje ir mi odio? Gufen. No estoy aquí para aconsejarte que dejes ir tu odio. Tampoco deberías dejar ir la trágica muerte de tu madre. Pero el principal culpable. Ese hombre ya falleció por enfermedad. The film was translated familia Fu lo odia and igual. narrated by M. Media. Gufen. Estás buscando venganza de la persona equivocada. No. Es por ellos. Si no fuera por ellos, mi madre no habría sido abandonada. Incluso sin la madre de Fusi. Alguien más habría aparecido. Todo es por la promiscuidad de ese hombre. Gufen. Demasiada gente se ve afectada por la guerra comercial. Fusi está dispuesto a detenerse y discutir una estrategia contigo, con la que estés satisfecho, para compensarte. ¿Compensar? ¿Puede la compensación devolverle la vida a mi madre? King. ¿Sabes qué día es mañana? Mañana. Es el aniversario de la muerte de mi madre. He estado pensando en qué regalo darle. ¿Ahora? Entiendo. ¿Por qué tarda tanto en entregar una invitación? Son King. No quieres que ella muera. Ven al taller Noun inmediatamente. Se movió. Estás herida. Ahórrate tus lágrimas de cocodrilo. El secuestro es ilegal. No es demasiado tarde para echarse atrás ahora. Quieres que tu madre descanse en paz, sabiendo que su hijo es un asesino. King. Hace tiempo que pasé el punto de no retorno. Desde el día en que establecí la corporación Gu, todo ha sido para hoy. Cuando vaya al más allá, le explicaré a mi madre.
Lo siento, King King. Originalmente te prometí que no te haría sentir triste. Wu Feng. Deitant. Te lo ruego. Deitant. Por favor, sopórtalo un poco más. Te he estado esperando por mucho tiempo. Fusi, ¿Qué quieres? con solo presionar suavemente este botón, ella explotará con un estallido. Y será hecha pedazos. Te quiero ahora. Que transfieras la corporación Fu a mí. Redacta un contrato para mí ahora. Fusionar incondicionalmente Fu Corporation con Gu Corporation. Jefe, que está. Puedo firmar el contrato inmediatamente después de que esté redactado. Si tienes prisa, puedo darte primero una versión de audio del contrato. Parece que ella es realmente importante para ti. Wu Feng. Deitant. No es demasiado tarde para dar marcha atrás ahora. ¿Crees que este es el final? Quiero que uses este cuchillo para clavártelo con fuerza en el cuerpo hasta que estés satisfecho. Wu Feng. Maniático, suéltame. Hazlo. No. No, Fusi. Está bien. Fusi, vete. King King, Te lo ruego, vete. no te muevas tanto. La bomba es muy sensible. Si hubiera sabido el final. Tú habrías sido la primera persona a la que maté. King King, no me mires así. Te dije que te detuvieras. Basta, basta. Mátame. Sí, hoy debe haber alguien que pague por la muerte de tu madre. Son King, cállate. No me odias. ¿Odias a la familia Fu? Ven. Mientras la dejes ir, puedes apuñalarme como quieras. Tanto lo amas. Todo lo que sé es que si hoy debe haber alguien que muera, entonces preferiría que fuera yo. Wu Feng, ¿cómo te atreves? Fusi, porque tu vida es tan buena que pudiste conocer a King King. Fusi, corre. No te preocupes por mí. Cállate, The moriremos film was juntos. translated and narrated by M Media. Espero que en la próxima vida te haya conocido yo primero. No hemos hecho nada estos últimos 2 meses, solo hemos estado comiendo fruta en el hospital. No compres en su tienda la próxima vez, está demasiado ácida. Vamos a barrer la tumba de Wu Feng. Siempre supe que él fue quien te hirió. Pero, aunque lo odio, también hay un rastro de lástima. Siento que estoy siendo hipócrita. Estás en conflicto porque eres muy amable. Ese es tu punto brillante. Incluso yo a menudo recuerdo la escena de él empujándome. Jefe, vámonos. Todavía me llamas jefe. ¿Cuándo vas a llamarme esposo? Eran 100 millones en aquel entonces, cuando llegó a la cuenta. Avariciosa. Vete al infierno.
Chushin. ¿Cómo escapaste? Eres tú. Tú mataste a mi hermano. Arruinaste a mi familia. Quiero tu vida. Son King. Aguanta. Estarás bien. Muerto. Todos muertos. Todos están muertos. King, no duermas. The film was translated and narrated by M Media. Desaparecido. Todos desaparecieron. Hospital Eneto 1. Hermano, han pasado 3 días. Al menos sal y come algo. Si la hermana Sonkin supiera que estás así, se le rompería el corazón en el cielo. Gracias, Dios, por enviarte a mi lado. El cielo no me envió aquí. Fue un cable con fugas. Eres el protagonista masculino. ¿Cómo puedes estar en estado crítico? No se supone que eres indistractable. ¿Sabes lo preocupado que estaba? Si muero, tal vez pueda transmigrar de vuelta. Pero si tú mueres, podrías estar realmente muerto. Hermano, ¿a dónde vas? Hermano, ¿qué estás haciendo? King. Espérame. Sonkin. No estoy muerto. Casi mueres electrocutada. Por suerte, tienes una vida grande. Descarga eléctrica. ¿Dónde está Fusi? ¿Qué fuci? Solo la policía estaba contigo cuando te enviaron aquí. Sin heridas. Conoce al presidente del grupo Fu. Soy su esposa. Por favor, préntame su teléfono. Está loco. Soy la esposa de Fusi. Le daré mucho dinero después de hacer la llamada. Hola, el número marcado no está en servicio. ¿De dónde salió este lunático? Quítese de mi camino. Conoce al grupo Fu. Es el más grande. El grupo Fu más poderoso. Vuelve mañana para una tomografía computarizada del cerebro. Haré que el doctor te reexamine. Después de que ella despertó, apareció este tipo de histeria. Trasládenla a la sala psiquiátrica. No voy, no estoy enferma. Aquí. Debería ser claramente el edificio del grupo Fu. Hospital Eneto 1.
Hermano, ¿por qué estás tan deprimido? No estoy deprimido. Solo quiero encontrar a King. Hermano, despierta. La hermana Kinskin murió hace mucho tiempo. No está muerta. Solo fue a otro mundo. Definitivamente la encontraré. Lo siento. ¿Quieres huir después de golpear a alguien? No estaría bien no dar alguna compensación, ¿verdad? Atónito. Fusi. ¿Por qué estás aquí? Mi esposa me dejó. Por supuesto que tengo que venir a su mundo a encontrarla. Transmigraste aquí. Ya no eres un gran CEO. Con mi cerebro. Reconstruiré inmediatamente una nueva Fu Corporation. Entonces seguirá siendo la esposa del presidente. Megalómano. Firma esto. De ninguna manera. Acuerdo matrimonial. Aquí vamos de nuevo. Esta vez tampoco se me permite enamorarme de ti. No. Esta vez es para hacerte amarme por siempre y para siempre.